excelentísimo señor don Gonzalo Benito, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, excelentísimo señor don Carlos Espinosa Los Monteros, alto comisionado de la Marca España, excelentísimo señor Tomás Regalado, alcalde de Miami, señor don José Antonio Vera, presidente de la agencia EFE, profesor Valera Ortega, presidente de la Fundación Ortega Marañón, embajadores, miembros del cuerpo diplomático y autoridades. Señoras y señores, buenos días. Les doy la bienvenida a la tribuna EFE Casa de América dentro del ciclo de esta institución 1513, la Florida y el Pacífico. El invitado de hoy es don Tomás Regalado, alcalde de Miami, quien disertará sobre la presencia hispana en Florida. Deseo agradecer al señor Regalado que haya aceptado esta invitación y en esta ocasión se suma la crucial aportación de la Fundación Ortega Marañón, quien ha invitado al alcalde de Miami a nuestro país. Agradezco también a su presidente, a don José Valera Ortega, su apoyo a esta actividad y también, como es lógico, al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación por su constante apoyo a esta casa y a don José Antonio Vera, quien colabora permanentemente con esta institución. Los Estados Unidos de América, en sus múltiples facetas, ocupan una parte importante de la programación de esta institución. Hemos analizado las pasadas elecciones presidenciales, nos hemos hecho eco de la presencia de empresas españolas en Estados Unidos y de las españolas en aquel país, así como de la importante comunidad hispana en su ámbito social, político y cultural. El año pasado también tuvimos la oportunidad de recibir al gobernador de Florida, Rick Scott, en su visita a nuestro país. Estas actividades han sido posibles a la colaboración intensa que tenemos con la Embajada de Estados Unidos o con la Fundación Consejo España-Estados Unidos. La conferencia de hoy del alcalde es relevante en tanto en cuanto los hispanos y su pujanza son una realidad cada vez más importante en Estados Unidos. Florida y Miami son un buen ejemplo de ello. Los vínculos de España y la Florida cumplen estos días 500 años. Este acto es una buena ocasión para conmemorar una vez más el pasado, el presente y el futuro que nos une. A continuación, tiene la palabra el presidente de la Fundación Ortega Marañón. Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón tenemos el placer de contar con la presencia del alcalde Tomás Regalado. Llevamos en conversaciones de hace bastante tiempo para integrarnos de algún modo en ese mundo latinoamericano que representa Miami. Parece que ahora vamos finalmente en estos días a firmar un convenio con el alcalde y la alcaldía de Miami para de algún modo insertar la presencia de la Fundación en Miami. No diré en Estados Unidos porque nosotros tenemos de hace más de 30 años una oficina en Minneapolis que se dedica a la transferencia de créditos, como sabe bien el profesor Rodríguez Ponga, que es del métier, que eso es muy importante para los estudiantes norteamericanos. Por lo tanto, nuestra presencia en Estados Unidos, en minorías hispanas y en Latinoamérica es desde el principio. La Fundación es una institución no española, sino en español, que no es exactamente lo mismo. Estamos presentes en todos esos países desde hace mucho tiempo, pero Miami todos sabemos que es hoy día uno de los centros del mundo latinoamericano fundamental para nosotros. Tomás Regalado nació en La Habana en el año 47 y es hijo de Tomás Regalado Molina, que fue un destacado abogado, periodista y además luchador por las libertades en Cuba, lo cual le llevó a cumplir la friolera de 22 años en las cárceles de una de las dictaduras más permanentes, más insistentes y más tremendas que ha habido en español también y desde luego en América, ¿no? A la corta edad de 14 años, Tomás y su hermano menor, Marcos, fueron enviados por sus padres a los Estados Unidos, ¿no? Y allí desarrolló su vida y su carrera. La vocación periodística de su padre caló hondo en Tomás Regalado y a los 17 años de edad ya estaba haciendo un programa en la estación radial de Miami, La Fabulosa. Y poco tiempo después Regalado se convertiría en el reportero más joven de esta estación. Su crecimiento profesional fue realmente acelerado y exitoso.
pasó a ser un corresponsal internacional de noticias. Quiere decir que el alcalde de Miami es una persona con enorme experiencia internacional. Ha estado en muchísimas de las confrontaciones bélicas y de los puntos realmente calientes de la Guerra Fría. Cubrió la guerra civil en Angola, donde, por cierto, la presencia cubana, como saben ustedes, no era banal, las sangrientas revueltas de Soweto en Sudáfrica y la violenta guerra de Mozambique. Su consagración profesional llegó en el año 83, cuando se convirtió en el primer periodista cubanoamericano miembro del grupo de prensa de la Casa Blanca, donde estuvo sucesivamente en las presidencias de Reagan, Bush padre y Bill Clinton. Tomás Regalado ha sido un periodista de amplio perfil y ha escrito artículos en prensa digital y en soporte de papel en diversos medios. Y fue presentador de noticias de los canales de televisión 23 y 20 de Miami y director de noticias del Spanish Broadcasting System. Su preocupación social le motivó en el año 96 a introducirse en política, y en septiembre de ese año fue elegido comisionado de la ciudad de Miami y, por su brillante trayectoria, reelecto en el 99, 2003 y 2007. En noviembre del año 9, Tomás Regalado ganó ampliamente su elección como el 33º alcalde de la ciudad de Miami. Por lo tanto, tienen ustedes una persona realmente muy relevante, muy interesante para nosotros, puesto que, como saben muy bien, Miami es hoy día un centro latinoamericano de primer nivel. Muchas gracias. Muy buenos días y muchísimas gracias a Casa de las Américas. A través de los años que nosotros hemos estado reportando las noticias, cada vez que se hablaba de la defensa de los derechos humanos, la defensa de las libertades civiles, había que mencionar Casa de las Américas. Es importante porque este es un tanque de pensamiento sumamente necesario, importante, y ha sido un baluarte de la libertad y la democracia por tantos años. Y efectivamente aquí estuvimos con el gobernador del estado de la Florida, Rick Scott, el pasado año, cuando se iniciaron los eventos con motivo del 500 aniversario de la presencia española en el estado de la Florida. La ciudad de Miami, aunque es una ciudad muy joven comparada con otras ciudades de Europa y de los propios Estados Unidos, solamente tiene 117 años de existencia. Es quizás una ciudad bien interesante y sui generis por sus orígenes y también por su presente. La ciudad de Miami fue fundada por dos mujeres. Es la única ciudad en los Estados Unidos de América que ha sido fundada por mujeres. Las incorporadoras de la ciudad fueron dos damas, ambas viudas, eran rivales y tenían propiedades en ambas laderas del río Miami. Unieron sus esfuerzos y crearon lo que es hoy la municipalidad. Curiosamente, quizás ellas no pensaban en el futuro, pero para incorporar la ciudad de Miami, porque así lo decían los cánones y los protocolos, se necesitaban cierta cantidad de habitantes para ser los firmantes o incorporadores, y entonces pues ellas importaron a residentes de las Bahamas para que fueran los firmantes o incorporadores. El 62% de los que firmaron el acta de incorporación en aquel entonces, en 1896, no habían nacido en la ciudad de Miami. Hoy, el 62% de los residentes de la ciudad de Miami no han nacido en los Estados Unidos. Y es una coincidencia bastante interesante, profética, ¿no? Que quizás ellas nunca pensaron. El caso es que se creó una ciudad que era un poco dormida y que se dedicaba únicamente a comerciar con los nativos y también a ser el lugar de descanso de los ricos del norte
durante el invierno crudo en el norte de los Estados Unidos, hasta que se produjo el fenómeno del éxodo masivo de cubanos. Fue el primer éxodo que impactó a la ciudad de Miami. En 1959 hubo un cambio drástico en Cuba, como todos sabemos, y se comenzó a iniciar un proceso de migración de cubanos hacia los Estados Unidos, básicamente a la ciudad de Miami, que era el punto más cercano, era el lugar donde había más conexión desde el punto de vista aéreo y desde el punto de vista marítimo, y esto se convirtió ya en una presencia continuada. Tuvo un efecto cascada, y cuando no venían en balsa, venían en bote, cuando no en aviones, y así se creó un éxodo que trajo aproximadamente en las primeras etapas casi 300.000 cubanos. Esa fuga de cerebros, porque no hubo fuga de capitales, sino fuga de cerebros, provocó que Miami comenzara a crecer como una ciudad donde el comercio y donde los servicios no eran tan comunes, y así fueron creándose pequeños negocios. Y a partir de ese momento Miami se convirtió en una especie de refugio, una especie de estatua de la libertad sin estatua, pero con las mismas frases de denos los cansados y los oprimidos, que lo vamos a recibir. Y así las cosas, pues se produjo un éxodo cuando hubo convulsiones en la América Central, cuando hubo convulsiones en el Caribe. En 1980 Miami recibió quizás la bomba demográfica más grande que cualquier ciudad en los Estados Unidos, cuando 123.000 cubanos en 2 meses llegaron a la ciudad y tuvieron que ser alojados. Y después los haitianos, y después los nicaragüenses, y después los colombianos, y así cada vez que se producía una convulsión política en la América Central o en la América Latina, pues Miami era el centro de recepción de estas personas, porque el idioma atraía a los amigos, los parientes, y eso pues se convirtió en un patrón permanente. Miami es la ciudad hoy por hoy más diversa de los Estados Unidos. Quizás es la única ciudad que tiene un barrio que se llama la Pequeña Habana, la Pequeña Managua, la Pequeña Haití, y son personas que están asentadas con su cultura. Lo bueno que tiene la ciudad de Miami es que ha aceptado todas las culturas. En los Estados Unidos dicen que hay un melting pot, que es como una cazuela donde se cocinan todas las culturas, pero que en definitiva los que llegan a ese país pues adoptan la cultura de este país. En el caso de Miami ha sido una variante, porque no solamente se ha adoptado las culturas de los Estados Unidos de una forma absoluta, sino que al mismo tiempo se han mantenido esas culturas. Entonces Miami quizás es la única ciudad donde celebra Santa Claus y celebra a los Reyes, y lo hace con fiesta, porque Miami es una ciudad de fiesta. Y entonces está la presencia española. Miami se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los españoles, en la cual pues se han asentado muchísimo, quizás porque se dice que Miami es la ciudad latinoamericana más cerca de los Estados Unidos. Bueno, la fundación tiene presencia en Minneapolis, eso es los Estados Unidos. Nosotros buscamos la presencia en Miami porque le queda más cerca de los Estados Unidos a la fundación para asentarse. El arzobispo de Miami, cuando fue nombrado por el Vaticano, dijo que cuando recibió la llamada del Vaticano se sintió tan contento de ser arzobispo de una ciudad latinoamericana tan cerca de los Estados Unidos. Y él mismo representa eso. El arzobispo habla creol porque fue pastor de los haitianos en Miami, después fue obispo en otros lugares, y así
sucesivamente. O sea que Miami es una ciudad realmente cosmopolita, donde nos dedicamos a los servicios. Allí no tenemos fábricas, allí uno le da servicio a otro y otro le da servicio al otro. Y ahí es donde se han insertado muchísimas compañías españolas. Dicen que el área de Brickell pues es el Wall Street del sur de los Estados Unidos, y en realidad lo es, porque tenemos más de 300 bancos nacionales e internacionales. Una vez Ponce de León entró por los mangles de Miami y bueno, trató de conquistar, y lo hizo, la Florida. Ahora los españoles han entrado por el aeropuerto y han comprado todos los bancos allá en Miami, y eso es bueno porque tenemos una presencia extraordinaria. Esas son las buenas noticias. La mala noticia es que nosotros los hispanos estamos suplicando un espacio en la historia de los Estados Unidos, y lo estamos suplicando. Yo realmente no sé por qué, porque los españoles llegaron primero que los peregrinos, y esto pues es una contradicción. Lamentablemente la historia se ha escrito de una forma en la cual los niños de escuela piensan que Ponce de León es una calle, porque tiene el nombre de ese personaje, pero desconocen la presencia hispana, desconocen que los españoles colonizaron la Florida antes que los peregrinos, y San Agustín es un lugar exótico, es una anécdota, no es parte de la historia, y sin embargo fue una ciudad fundada 450 años atrás, cuando en Estados Unidos no habían ciudades. Y San Antonio, Texas, pues fue fundada por hispanos, y ahora se la achacan a los mexicanos, a pesar de que fueron fundadas por los españoles. Entonces, y los monasterios de la costa oeste son hoy puntos de referencia en el itinerario turístico, y tal vez lugares donde degustan vinos aquellos que hacen ese itinerario turístico de los vinos. Entonces, es importante que esta nación y que nuestra cultura se gane ese espacio en la historia. Es importante que los niños entiendan que antes que hubo la presencia de los peregrinos, hubo una presencia española. Es importante que se sepa que en Estados Unidos se habló español antes de que se hablara inglés. Y no es que nosotros querramos reescribir la historia, es que en definitiva así fue. Con ese motivo, la ciudad de Miami es miembro oficial de Viva Florida 500. Nosotros estamos participando activamente, y agradecemos al Ministerio de Relaciones Exteriores, señor ministro, que le haya permitido a su consulado en Miami, a la embajadora Barrios, ser tan activa como es en la promoción de estos 500 aniversarios de la presencia hispana en el estado de la Florida. Nosotros realmente pensamos que es importante que esa presencia hispana no solamente se quede como una anécdota de los eventos que tuvimos y del desembarco por el puerto de Miami de actores vestidos como Ponce de León, y de los discursos que rememoran la época, sino que después de este 500 aniversarios se reconozca realmente la presencia hispana en los Estados Unidos, que se reconozca el aporte de los hispanos en los Estados Unidos, especialmente en el estado de la Florida. Y eso quizás sea un poco fácil de decir, pero en estos momentos donde en Estados Unidos hoy mismo se está debatiendo una reforma migratoria,
donde hay 12 millones mayormente de hispanos que están en un limbo y que se les ofrece ser ciudadanos de segunda y no ciudadanos de primera. Entonces se han mezclado la historia con la realidad actual y eso no es saludable, porque en definitiva los mismos congresistas que hoy están votando sobre la reforma migratoria, sus abuelos o sus tatarabuelos vinieron de otros lugares. Y entonces pues sería injusto negarle la posibilidad a esas personas de ser ciudadanos de primera. Y por eso hay que trabajar de acuerdo con estas realidades para hacer que la historia refleje lo que en realidad fue la historia. Hay que trabajar para que los niños aprendan que hubo una presencia hispana, para que los niños aprendan que el Caribe se forjó con personas de hispana que trajeron culturas y trajeron el lenguaje que nosotros hablamos hoy. El español es la segunda lengua en los Estados Unidos, y que además se reconozca el lugar que tiene España y los hispanos en el desarrollo de los Estados Unidos. La ciudad de Miami está dispuesta a hacerlo y ese es nuestro compromiso con ustedes. Muchas gracias. Querido alcalde, bienvenido a Madrid, bienvenido a España. Queridos todos, he ido tomando nota al hilo de las intervenciones de algunas de las ideas que aquí se han reflejado. Empezaré por subrayar una reflexión que nos ha brindado el alcalde de Miami cuando dice que los hispanos estamos suplicando nuestro lugar en la historia de los Estados Unidos. Y eso seguirá siendo así mientras nosotros no seamos capaces de exigir que se nos reconozca nuestro papel en la historia de los Estados Unidos en particular y de América en general. Para eso la primera condición es que nosotros seamos conscientes de lo que nosotros hemos sido capaces de hacer en Estados Unidos. De Gaulle empieza sus memorias de guerra diciendo: yo siempre he tenido una cierta idea de Francia. Me la dictan tanto la razón como el sentimiento. Y yo creo que en nuestro caso, sin una idea de España, sin una idea de América, es imposible hacer política. Se han recordado aquí algunos de los antecedentes, como tuvimos también ocasión de recordar hace solo unos días cuando hablábamos de San Junípero Serra, Fray Junípero Serra. Se hablaba allí entonces de que estamos en este año del Señor, que decimos los españoles, celebrando los 500 años del desembarco en Florida. Estamos celebrando los 500 años del descubrimiento del Pacífico. En el 2009 celebramos los 450 aniversario de la fundación de Pensacola y en el año 2015 celebraremos la fundación de San Agustín, la primera ciudad civilizada en Estados Unidos. Por eso hemos puesto en marcha una conferencia, círculo para conmemorar la Nueva España que fue el nombre que tuvieron aquellos territorios. En mi opinión, son tres las razones que nos han aconsejado a poner en marcha esta comisión sobre la conmemoración de la Nueva España. Primero, que nos sentimos orgullosos, sin ningún complejo, de nuestro pasado. En segundo lugar, que somos perfectamente conscientes de nuestro presente. Y en tercer lugar, que queremos desarrollar nuestro futuro en aquellos ámbitos en que nuestra presencia ha sido más apreciada y nuestra presencia lo será más apreciada en el futuro. Precisamente hemos puesto en marcha esa comisión de la conmemoración y este año hemos pedido y hemos obtenido nuestra pertenencia a la Alianza del Pacífico, que es la otra gran ventana que se nos abre en el siglo XXI. Pero ciñéndome a los Estados Unidos y a la política exterior de España, España tiene dos anclajes
fundamentales. Dos anclajes fundamentales en su política exterior que le ayudarán a resolver los ejes tradicionales por los que nuestra política exterior debe discurrir. El primer eje es la Unión Europea, y ahí podemos aportar un enorme servicio a las naciones del otro lado del Atlántico, y la relación transatlántica con los Estados Unidos. Si nosotros somos capaces de resolver, de tener firmes esos dos anclajes, será mucho más fácil la labor diplomática en lo que no son nuestras áreas de actuación tradicionales. Por supuesto Iberoamérica, por supuesto el Mediterráneo y África, y ahora, como he dicho antes, Asia y Pacífico. Pero hablaba el alcalde de los principios y valores que fuimos capaces de llevar a Estados Unidos. Por cierto, que en Cuba, en Trinidad, se celebró la primera misa que se hizo en el continente por Bartolomé de las Casas. Cuando hablamos de principios y valores, hay una obrita importante, no por su dimensión, sino por su contenido. ¿Qué es Occidente? Es decir, ¿cuáles son los valores occidentales que España es capaz de exportar a los Estados Unidos? Y dice Philippe Nemo que esos valores históricamente pueden sintéticamente definirse de la forma siguiente. En primer lugar, la civilización griega, que hace del individuo, del hombre concreto, el centro de la acción política frente a la tiranía asiática, que era la rivalidad en aquel momento. En segundo lugar, Roma, que concreta en el derecho privado las ideas de propiedad y contrato y establece por primera vez un derecho de gentes que es un derecho universal, del que son herederos la Escuela Española de Suárez y Vitoria. En tercer lugar, lo que él llama la herencia judeocristiana, que añade a la herencia grecorromana la idea de la solidaria. Coge un ejemplo que es el del buen samaritano. Dice, el buen samaritano da agua, no porque el que la pide tenga derecho a pedir el agua, sino precisamente porque no lo pide, que es un valor de esa civilización judeocristiana que nosotros hemos incorporado. Por cierto, que leí ayer en las citas de Margaret Thatcher que decía, el buen samaritano da agua no solo porque tenga agua, sino también porque tenía dinero, cita que no he contestado en ninguno de los escritos evangélicos. El último valor es el tema de la Ilustración, los derechos humanos a los que se ha recibido el alcalde. Esos son los valores que compartimos con los Estados Unidos. Esos son los valores y principios que hacen de nuestro anclaje con Estados Unidos un eje prioritario de nuestra política. Eje que debemos concretar este año, en que empezarán las negociaciones con Canadá y sobre todo con Estados Unidos, en la firma de un acuerdo en que, como es tradición en la Unión Europea, se recogen los aspectos políticos, los aspectos culturales, los aspectos sociales, además de los aspectos económicos. Acuerdo con los Estados Unidos y también con Canadá, que deben completar la red de acuerdos que tiene la Unión Europea con ese continente. Con Chile y México ya en vigor, con Colombia, Perú y Centroamérica ya acordados, y que aconsejarán a los países que todavía están fuera de esa red, y estoy pensando en los países que forman parte de Mercosur, a incorporarse a esa relación privilegiada entre los dos hemisferios a los que se referían las Cortes de Cádiz. Centrándome en lo que aquí nos ocupa, en la ciudad que tú representas, hay otra comisión, que es la conmemoración del quinto centenario de Florida, quinto centenario del Pacífico. Yo mismo tendré la honra y el placer de visitarte dentro de muy poco, a principios de mayo, coincidiendo con la visita del Juan Sebastián Elcano. Nuestro buque enseña que hará lo que los marinos decimos enseñar el pabellón en aquellas aguas que otrora fueran nuestras. Tendré una reunión contigo, tendré una reunión con la Convención de Jóvenes Hispanoamericanos y tendré una reunión de las marcas renombradas a bordo precisamente del Elcano. Aprovecharé la reunión para tener una reunión con un elemento central al que tú te has referido, esas comunidades hispanas que son hoy mayoritarias en Miami y que lo son también en Florida.
Probablemente en esa reivindicación de lo que somos, que debe sustituir al concepto de súplica al que tú te has referido, debíamos empezar a recordar que hay 50 millones de estadounidenses que tienen el español como lengua materna, que el peso político de las comunidades hispanas en la política americana es cada vez más creciente y lo será todavía más, que en el voto demócrata el 71% de la comunidad hispana ha votado demócrata, y eso explica que incluso por primera vez en Florida el Partido Demócrata haya tenido mayoría. Aunque no solo de pan vive el hombre, también necesita pan, y tú te has referido a las relaciones económicas. Las inversiones de España en Estados Unidos alcanzan los 47.000 millones. 700 empresas que dan trabajo a 69.500 americanos, 50% de ellos en Florida. No solo en los bancos que se han comprado en Miami, que son muchos y buenos, también en otros sectores, en el sector turístico, en el sector aeroespacial e incluso en el sector de defensa, en que, como sabes, hay un acuerdo prioritario con Florida. Termino con una referencia a tu ciudad. Has recordado una anécdota que yo no conocía, que Miami fue fundado por dos damas, por dos señoras. He de reconocer que solo a dos mujeres se les ocurriría importar gente de Bahamas para cumplir los requisitos demográficos que la legislación exigía. Las conquistas anteriores, probablemente porque fueron hechas por hombres, se saldaron con un aumento demográfico que cristalizó en el mestizaje. Es otra forma de aumentar la población. Te has referido también a Cuba. Con Cuba los españoles tenemos una relación absolutamente privilegiada. El problema con Cuba es que los asuntos de Cuba no son asuntos en España de política exterior, son asuntos de política exterior. Basta leer el libro España-Cuba o Cuba-España de Frigenal, el autor del Ingenio, para saber hasta qué punto Cuba forma parte de España o España forma parte de Cuba. En España, cuando todo va mal, se dice siempre más se perdió en Cuba. El mismo día perdimos Puerto Rico, perdimos Filipinas, perdimos Guam, pero el refrán es más se perdió en Cuba, lo cual quiere decir que para nosotros lo que ocurra en Cuba y lo que ocurra con los cubanos allá donde estén es un asunto que consideramos estrictamente de la familia. De la familia consideramos lo que va a pasar en Florida, lo que está pasando en Florida, lo que vamos a hacer en Miami. Estoy deseando ir a tu viaje, y a esto hay que echarle inteligencia, hay que echarle tenacidad y constancia, y hay que echarle mucha pasión. Yo creo que entré en política a los 16 años cuando leí una frase de don Juan de Borbón que él decía: yo tengo pasión por España. Fue una frase que yo hizo mía, y esa pasión por España incluye América, porque España es a la vez española, europea y americana. Muchas gracias. Tenemos bastantes preguntas acumuladas, algunas de ellas vamos a intentar agruparlas, y si nos queda tiempo incluso daríamos la oportunidad de que alguna se hiciera directamente con micrófono. Señor alcalde de Miami, hay bastantes preguntas, hay algunas preguntas sobre Cuba y también sobre Venezuela, se las agolpo. Carmen Chamorro, del grupo editorial Atenea, le pregunta si nos puede hacer una valoración de la actual política cubana y de su dependencia de Venezuela. Yo añadiría con relación a eso que qué información tiene usted, dado que tiene mucha, sobre Cuba, y si realmente es posible un cambio real en Cuba pues a un medio o quizás largo plazo. Y también Ángeles Macua, de Calma Televisión, le pregunta que cómo ve el futuro de venezolano a propósito de las próximas elecciones que se van a celebrar inmediatamente de nuevo en Venezuela. Bueno, primero que todo, el problema de Cuba es un problema que es parte de Miami, porque ninguna de las heridas se han restañado. Han transcurrido más de 50 años y todavía lo que se llama el exilio cubano no se ha fatigado. Es quizás como la historia de Israel, que siguen recortando el holocausto y todavía no ha habido perdón.
El pueblo cubano que está en el exterior ha sido marcado para siempre con ese trauma que comenzó en 1959. De hecho, en Estados Unidos hay una división muy marcada y muy profunda entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y sin embargo, en el más alto cuerpo del Congreso de los Estados Unidos, le llaman el club más exclusivo del mundo porque solamente 100 personas pueden ser miembros de ese club, el Senado de los Estados Unidos, que es la Cámara que toma las decisiones finales. Pues hay 3 cubanos americanos, 2 que son republicanos y 1 que es demócrata. Tenemos un senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, 1 por el estado de Texas, Ted Cruz, y 1 por el estado de New Jersey, Bob Menéndez. Estos senadores fueron o nacidos en Cuba o hijos de padres cubanos exilados. Y en cada tema debaten apasionadamente en nombre de su partido y su filosofía, excepto en uno, en el tema cubano. En el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, de 435 miembros, tenemos 4 cubanos, que son 2 demócratas y 2 republicanos. Ellos debaten y pelean y son apasionados desde el punto de vista filosófico cada vez que hay un proyecto de ley en líneas partidistas, excepto en el tema de Cuba. Cuando se trata de Cuba, todos estos congresistas pues actúan de una forma al unísono. Y esto quizás ha hecho que se paralicen muchos intentos de mejoramiento de relaciones entre La Habana y Washington a través de los años, por una sola razón. El problema de Cuba es biológico. No hay solución hasta que desaparezcan físicamente los hermanos Castro y los 4 o 5 generales que todavía hablan de sus tiempos en la Sierra Maestra hace 60 años. Entonces, las promesas de una apertura son esas promesas. El pueblo cubano ha vivido de esperanzas pospuestas. Le prometen que algo va a mejorarse dentro de un tiempo y después los americanos quieren invadir o la CIA tiene un plan de estos extraños. Y siempre están en una forma de alerta combativa, ¿no? Son una Corea caribeña. Y entonces, pues, con ellos no hay arreglo, porque cuando el presidente Clinton en 1996 quiso hacer un acercamiento con el régimen de La Habana, el gobierno cubano fusiló en el aire a 2 avionetas civiles y mató a 4 ciudadanos norteamericanos. Cuando Jimmy Carter quiso abrir una embajada en Cuba, el gobierno cubano decidió crear lo que ellos llaman convertir los reveses en victoria, y la crisis económica la convirtió en el éxodo del Mariel, donde lanzó, como dijimos ahorita, una bomba demográfica contra los Estados Unidos de 125,000 personas en un mes. Entonces, con esa gente no hay arreglo, simplemente porque necesitan un enemigo. Necesitan un enemigo perpetuarse para mantener el poder. Lo que nos lleva a Venezuela. Yo no sé lo que pasará en Venezuela este domingo. Evidentemente es una campaña bastante exótica donde Chávez le habla a su heredero, un pajarito, una cosa de esa
extrañísima, ¿no? Vaya, pero lo que yo siempre pienso es que el gobierno cubano está apostando al chavismo y al continuismo del chavismo, porque es un cordón umbilical económico que es necesario. Digo, pueden vivir sin él, pueden vivir sin el petróleo subsidiado o regalado, porque volverían a los tiempos del periodo especial, a los tiempos de la cosa medieval, ¿no? Es decir, Cuba está acostumbrada a vivir en el siglo pasado, han acostumbrado a esas personas. Es bien curioso. Si no fuera tan trágico, pues sería hasta cómico el hecho de que yo he visto titulares en la prensa que dicen: Cuba le da licencias a personas para que trabajen por cuenta propia. ¿Y cuáles son esas licencias? Esas licencias son arreglador de botones, o sea, una persona que coge un botón viejo y lo vuelve a forrar, enderezador de percheros. Esa es la profesión que hay en Cuba, es decir, no los servicios más rudimentarios, una cosa medieval, que es lo que está ocurriendo. Entonces, volviendo al tema de Venezuela, probablemente se celebren elecciones, probablemente Capriles gane la elección y pierde el gobierno. Probablemente los chavistas traten de crear una situación para que no ocurra. Ojalá que prevalezca la democracia. Si no es así, y si el domingo hay una continuidad del chavismo, entonces los venezolanos perderán ya todas las esperanzas. Y la única opción será Miami, que es lo que ha sido en los últimos años. Así que nosotros somos quizás una caja de resonancia de Venezuela, de Colombia, de Cuba, en la ciudad de Miami, pero la buena noticia es que aquellos que buscan un respiro de libertad, optan por Miami. Muchas gracias, señor alcalde. Tenemos también muchas preguntas que abundan en todo lo que se refiere a la relación de España con el mundo hispano, con Miami y en general con los hispanos en Estados Unidos. En este sentido, Juan Cuesta de Europa en Suma, Rosa María Alegre del Ayuntamiento de Madrid y Julio Cañero del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, pues hacen hincapié en a ver si usted nos puede decir un poco qué acción cultural española se tendría que hacer más, o si tendríamos que incidir más en la acción cultural española para que la aportación efectivamente de España a la historia de los Estados Unidos estuviera más presente o se reconociera más, qué iniciativas se podrían poner en marcha desde los medios de comunicación, cómo se le podría ayudar desde la ciudad de Madrid a la ciudad de Miami para que efectivamente se pudiera mejorar en este tipo de reconocimiento y en qué aspectos se debería hacer énfasis para estrechar aún más la relación entre la comunidad hispana de los Estados Unidos y España. Bueno, nosotros acabamos de saludar a la alcaldesa de Madrid, la señora Ana Botella, y lo hicimos con doble propósito. Primero, de presentar nuestro respeto y el de también tratar de reanudar el proceso de hermanación entre Miami y Madrid, cosa que ella aceptó gentilmente. Y eso es importante porque Madrid es para los miamenses una de las ciudades más fascinantes que hay en el horizonte de cualquier turista miamense.
Los cubanos crecimos porque los papás, las abuelas, los abuelos siempre decían de Madrid al cielo. Y entonces pues siempre hay esa cultura. No hay una familia en Miami que no tenga una conexión directa o indirecta con España. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque el marketing está hecho ya. Lo único que hace falta es hacer esas propuestas culturales. La ciudad de Miami tal vez es vista como un lugar de playas, de rumba, de fiestas, pero también tiene una serie de ofertas culturales que son bien interesantes, y un centro de bellas artes que acoge muchísimas propuestas serias desde el punto de vista artístico. Tenemos un Teatro Olimpia en el downtown que lo están viendo precisamente para una temporada de flamenco. Eso sería importante. Yo creo que cualquier oferta artística, sea en el arte en el área de la pintura, en el área de cualquier propuesta de musical, cultural, de la literatura, tiene público en la ciudad de Miami. Recientemente se llevó a cabo una exposición en una galería privada con la exposición de Baroldo de Portugal, y habían varios Picasso, varios Miró, y esos fueron los que atrajeron la atención de las miles de personas que pasaron por ahí. Entonces yo creo que el camino está ya trillado para un tipo de avanzada cultural. Es decir, la avanzada en este momento, hasta ahora, ha sido económica. Las empresas que se han asentado, ha sido gastronómica, porque quizás a lo mejor Miami tiene más restaurantes españoles que Madrid, pero y todos funcionan y funcionan muy bien, pero nos hace falta la avanzada cultural. Los gobiernos no tienen fondos. En Estados Unidos los gobiernos se han quedado un poco huérfanos desde la crisis financiera, pero nosotros hemos inventado lo que en Estados Unidos existía, que es la unión privada-pública, y hay muchísimas personas que están dispuestas a hacer ese tipo de promoción. Entonces, si se les da seguimiento, yo creo que se puede concretar. Y yo lo que creo, y reitero una y otra vez, que el público está. Solamente faltan las propuestas para que ese público asista. Teníamos prevista que a la hora de conclusión de este acto pues fuera ahora mismo, pero dado que tenemos bastantes preguntas, vamos a intentar, si es posible, hacer algunas más, y eso sí, rogaría pues una cierta agilidad, ¿no?, en las contestaciones. Mi compañera Pilar Domínguez, de la agencia EFE, le pregunta cómo ve el futuro de los medios hispanos en Estados Unidos, además de la Florida, y luego en qué sectores recomendaría a las empresas españolas que pudieran invertir allí. Yo le añadiría una cuestión más con relación a los hispanos. Parece, si las estadísticas en ese momento no me fallan, la población de hispanos en Estados Unidos reconocida es 50,7 millones de personas. Se hacía una proyección en relación a que en el año 2050 podría haber 100 millones de hispanos, que quizás pues pueda ser una cifra exagerada, pero se está viendo también que en los últimos tiempos realmente la población que está creciendo mucho en Estados Unidos es la asiática, y se está viendo también un retroceso de la hispana, porque hay muchas hay personas que están volviendo, ¿no?, en el actual momento. Bien, yo sobre esa cuestión quería que me dijera cuál es su visión del asunto, y también con relación al español, al futuro del español en Estados Unidos, porque siempre se han hecho proyecciones muy positivas. En realidad, corremos el riesgo de que las segundas o terceras generaciones de hispanos en Estados Unidos acaben abandonando el español. Bueno, primero que todo, comenzando por los medios de comunicación, el futuro es excelente. Miami es hoy el tercer mercado en los medios de comunicación en los Estados Unidos.
Tenemos 2 cadenas nacionales que transmiten en español, que están asentadas en la ciudad de Miami. Tenemos decenas de estaciones de radio que tienen base de otras estaciones hermanas a través de los Estados Unidos. Es un mercado de casi 7 millones de personas porque cubren 3 condados, o sea, 3 regiones, todos esos medios de comunicación. O sea que el futuro es excepcional para los medios de comunicación. Lo que pasa es que las grandes empresas han adoptado la crisis económica para rebajar sueldos y hacer que un camarógrafo pues también sea editor, cosa que antes era distinto. Pero bueno, eso pasa en todas partes del mundo. En cuanto a la diversidad en los Estados Unidos, las cifras esas son realmente quizás especulativas. Yo lo que sé es que Miami es hoy lo que será Estados Unidos dentro de 25 años. Un área muy diversa donde se habla español, etc. En el área asiática, la comunidad asiática ha asentado una presencia, pero no es tan grande como la comunidad hispana. Lo que ocurre es que el área de la comunidad asiática hace impacto porque crean negocios. En el caso de los hispanos todavía muchos son empleados, pero aunque muchos dicen que han regresado, los Estados Unidos tienen una frontera que es casi imposible de controlar y por ahí llegan. De hecho, un secreto muy bien guardado, 20.000 cubanos entran a pie por la frontera cada año en los Estados Unidos. Son cubanos que están dispersados por el mundo, que se las agencian para llegar a México, a Guatemala o a Ecuador y van trasladándose de país en país hasta que cruzan la frontera. Una vez que cruzan la frontera, como los cubanos tienen un estatus especial, ya se les otorga una protección especial y al año y un día se convierten en residentes de los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que el éxodo hispano no va a parar en los Estados Unidos y que, no sé, no sé la cifra cuánto será, pero yo sí sé que hay lugares recónditos de los Estados Unidos donde hay muchísimos hispanos, sean legales o sean ilegales. Una vez que se establezca la regulación inmigratoria, tal vez vamos a conocer con exactitud cuántos hispanos hay en Estados Unidos. Y muchas gracias. Ahí 2 preguntas sobre un asunto que parece que preocupa bastante a la comunidad venezolana en Miami. Graciela Dávila de Calma Televisión y Fernando Bayo de Cadena SER Prisa Radio coinciden en plantear la cuestión de los venezolanos que viven en Miami, que por lo visto se tienen que desplazar a Nueva Orleans para poder ejercer su derecho a voto. Y en este sentido, sí, efectivamente está previsto que se pueda hacer algo para evitar esta situación. No hay nada que se pueda hacer. Nosotros y tratamos en las pasadas elecciones de intervenir en favor de los venezolanos de Miami con el gobierno central de Venezuela para que permitieran que el consulado fuera un lugar de votación, y yo creo que lo perjudicamos, porque viniendo la recomendación de Miami, pues perjudicamos a los venezolanos. Entonces eso hizo reafirmar el deseo del chavismo de que los venezolanos de Miami no votaran en Miami y tuvieran que ir a New Orleans. De hecho, la alcaldía de New Orleans nos pidió apoyo a nosotros para entender lo que estaba pasando. Estaban bastante desconcertados porque los venezolanos de varios estados tuvieran que votar. No entendían por qué, no entendía el alcalde. Y entonces nosotros enviamos una empleada de la ciudad de Miami que había coordinado las elecciones anteriores de los venezolanos en Miami para que los organizara, pero yo creo que fue un poco caótico. Los aviones llegaron tarde, los ómnibus
se complicaron. Es una lástima que se maltrate así a los votantes venezolanos en Miami. Ellos están intentando volver a New Orleans, pero en el caso de nosotros no hay nada que pueda hacer. De hecho, el consulado de Venezuela que está en el área de Brickell todavía sigue funcionando. Lo que pasa es que ellos están como atrincherados adentro, no le abren la puerta a nadie. Parece una cosa de esa alucinante, ¿no? De que la gente no puede entrar al consulado y lo miran con cámaras, etcétera. Pero en definitiva eso es una de las cosas sui generis que tiene Chavín. Bien, tenemos una última pregunta muy concreta de Antonio Buitrago de Radio Exterior de España, que se la formulan a usted o al presidente de la Fundación Ortega, que quisiera saber algo más sobre la iniciativa Escuela Gobierna para las Américas. Nosotros estamos en este momento sumamente entusiasmados. Conmigo está aquí Julián Linares, que es miembro de la Junta Internacional de la Alcaldía y además consejero de Asuntos Internacionales, y él está gestionando la posibilidad de ofrecer un local permanente a la Fundación para que pueda establecerse allá en la ciudad de Miami. Nosotros pensamos que es importante porque es más fácil ir de Bogotá a Miami que de Panamá a Bogotá. Entonces, pues, pensamos que eso, además el clima y la cultura es también muy propicia para esto, y yo creo que cualquier cosa que pueda hacer el gobierno para concretar esto, lo vamos a hacer. Pues muy bien, ¿no tenemos más preguntas? Querido director de la Casa de América. Señor alcalde, muchas gracias por haber participado en esta tribuna de Casa América. Quiero agradecer también a EFE por su apoyo y cobertura, así como a la Fundación Ortega Marañón. El señor alcalde, en su discurso Presencia Hispana en Florida, ha reclamado, recordaría que hace 500 años Ponce de León, por estas fechas, reclamaba para la corona de Castilla la Florida, y usted ha reclamado hoy el legado histórico español de Estados Unidos y de la Florida. Por tanto, estamos convencidos de que este será un año importante, y como comentábamos hace unos días en la presentación de los actos conmemorativos de Fray Junípero Serra, este año no debe ser un año más, sino que debe ser el inicio y la continuidad de años sucesivos en que los lazos entre España y Estados Unidos, y en este caso concreto la Florida y su ciudad, se acerquen cada día más. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta tribuna.